La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Catequesis para niños. Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños. Hola, ¿qué tal, queridos amiguitos? Bienvenidos a su programa de Catequesis para niños. ¿Qué tal, niños? Sean bienvenidos. Hola amigos y amigas, ¿cómo ha estado su semana? Espero que bien. Saludos para todos. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Jesús vivo en los sacramentos. Catequesis para niños. El propósito de este tema es que descubramos la importancia de los sacramentos que Cristo ha encargado a la Iglesia para que los dé a quienes decidan vivir como cristianos y descubrir los sacramentos en la relación con Cristo resucitado como fuente de vida nueva. Los sacramentos son medios en donde Cristo se hace presente y son signos que nos transmiten su amor y gracias y con fe se reciben. El bautismo, confirmación, Eucaristía son sacramentos de iniciación. La unción de los enfermos, reconciliación. Estos sacramentos son de curación. El matrimonio, orden sacerdotal, sirven y hacen crecer a la comunidad. Y la Iglesia es quien se encarga de administrarlos a nuestras vidas y se celebran en comunidad. Como hermanos recibimos su gracia. El bautismo, confirmación, Eucaristía son sacramentos de iniciación. La unción de los enfermos, reconciliación. Estos sacramentos son de curación. El matrimonio, orden sacerdotal, sirven y hacen crecer a la comunidad. Mirar la vida. Escuchemos esta historia. Es algo que al hombre le nace de su propia naturaleza por ser material y espiritual, y este aspecto esencial al hombre encuentra en sus gestos y palabras la mejor forma de salir de sí mismo y comunicarse con el otro. La importancia de un signo es que significa mucho más que lo que se ve. Si escuchamos el himno nacional no es lo mismo que escuchar otra melodía cualquiera. Cuando estamos fuera de la patria o cuando nos lo ponen en un estadio, vibramos por dentro. Cuando vemos una bandera de Bolivia en acto oficial, hasta el jefe de gobierno se inclina ante ella. No se inclina ante un trapo, sino a lo que significa la patria. También la Iglesia tiene su signo, los sacramentos, que le apellidamos con el nombre de cristianos y que merecen el título de sacramento de la Iglesia. Estos sacramentos se diferencian totalmente de los otros signos humanos porque en estos no solo se representa lo que dicen,
sino que se realiza plenamente lo que significan. El sacramento del bautismo nos hace hijos de Dios. El de la confirmación refuerza la acción del Espíritu Santo en nosotros. El de la Eucaristía hace presente realmente a Jesús entre nosotros. Esos gestos de Cristo que se viven en los sacramentos constituyen esos momentos fuertes en que festivamente nos ponemos en contacto con Cristo y con los hermanos. La mirada de Dios. Tenemos un ejemplo de la institución de un sacramento por Jesús. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, alegrémonos. El gran don, el maravilloso regalo del Padre y del Hijo para la humanidad es el Espíritu Santo. Y ese regalo es para nosotros, es para ti y es para mí. El secreto de la vida cristiana está en vivir en el Espíritu, es decir, necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu para ser como Dios quiere que seamos. ¿Y cómo quiere Dios nuestro Padre que seamos? Parecidos a Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien. Preguntémonos, ¿quién conduce nuestra vida? ¿Será que el Espíritu Santo es quien conduce nuestra vida? Nuestro problema es que en la práctica le hacemos poco caso al Espíritu Santo. Lo hemos recibido en nuestro bautismo, nos hemos confirmado, hemos hecho la primera comunión, vamos a misa los domingos, pero escuchamos muy poco al Espíritu Santo. Estoy seguro de que todos los que me escuchan conocemos todos la fecha de nuestro nacimiento, pero muy pocos, ojalá y yo me equivoque, conocemos la fecha de nuestro bautismo, de nuestro nacimiento a la vida de Dios. ¿Cuándo te bautizaron? Todos necesitamos entonces desempolvar y avivar nuestro bautismo. Necesitamos entonces despertar a la vida del Espíritu y vivir un nuevo Pentecostés. Mis queridos hermanos, urge que despertemos y encendamos nuevamente nuestros corazones. Seamos en verdad templos del Espíritu Santo. Pensemos en esta belleza. Nuestro corazón es templo de Dios. Mi corazón, tu corazón es un santuario donde el Espíritu vive. Soy feliz entonces porque Dios vive en lo íntimo de mi ser. Reflexionemos, mis queridos hermanos, la fuerza transformadora del Espíritu. Su acción en nosotros es tan fuerte y sorprendente que la podemos experimentar en sus 7 dones. La sabiduría. Por este don nos gustan las cosas de Dios y buscamos en todo la voluntad de Dios. El entendimiento. Con este don comprendemos la palabra de Dios y las verdades de nuestra fe. El don de consejo, para saber lo que tenemos que hacer para agradar a Dios y también para poder aconsejar a los demás. La ciencia. Con este don vemos las cosas y las sabemos valorar según Dios para saber usarlas de tal manera que no seamos esclavos de las cosas. La fortaleza es para vencer las dificultades, nuestras tentaciones y ser fieles al amor de Dios y el amor a nuestros hermanos aún en los casos más difíciles. El don de piedad. Por este don consideramos a Dios como Padre, le hablamos, le escuchamos, vivimos con Él con la confianza de hijos y amamos también a todos los hombres como nuestros hermanos. El temor de Dios es un temor de ofenderle aún en lo más pequeño porque se le quiere, se le ama. Y lo peor que puede acontecer en nuestra vida es perder la amistad de Dios y perder la vida eterna. Por esto es movido por el amor, supone respeto y amor, no miedo. Urge entonces, mis hermanos, que vivamos un nuevo Pentecostés, personal, familiar y comunitario, para transformar nuestras vidas y nuestra sociedad. Este Pentecostés que estamos celebrando exige de nosotros un vivir abiertos al Espíritu y ser conducidos por Él. Si alguien tuviera un amigo que fuera capaz de todo,
ese alguien sería la persona más afortunada del mundo. Pues bien, cada uno de nosotros, los cristianos, somos ese alguien afortunado. ¿Por qué? Porque en Pentecostés no solo recordamos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sino la verdad de nuestra fe, de que cada cristiano tiene a su lado a ese experto consolador, capaz de todo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que está a nuestro lado. Por eso se le llama Paráclito, palabrita rara, pero de lo más expresiva, porque en griego significa aquel que está al lado, el que camina con nosotros. El Espíritu Santo está a nuestro lado para consolarnos en nuestras tristezas, para aconsejarnos en nuestras dudas, para animarnos en nuestros desalientos, para darnos fuerzas en nuestras luchas. Es decir, el amigo ese del que hablábamos al principio y al que hoy le pedimos que llene los corazones de sus fieles y encienda en ellos el fuego de su amor, es el Espíritu Santo. Seamos felices viviendo un nuevo Pentecostés. Les invito a que hagamos esta oración de consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus promesas divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en otro Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Mis queridos hermanos, seamos felices, vivamos la belleza de ser templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Un abrazo, que Dios les bendiga. Catequesis para niños. Así es como Jesús dio poder a todos los sacerdotes para perdonar los pecados. Sí, amiguitos, todos los sacramentos han sido instituidos por Jesús y significan la presencia del amor de Dios entre nosotros. Jesús mandó a bautizar a todos los pueblos, confirmó la fe de sus discípulos enviándoles el Espíritu Santo, instituyó la Eucaristía en la noche del Jueves Santo, ordenó a sus apóstoles al pedirles que realizaran la consagración en su nombre. Por eso, cada vez que recibimos un sacramento, estamos recibiendo directamente la gracia que Jesús nos ganó con su venida al mundo. ¡Hola! Hola, hermano Seferino. ¡Qué bueno estuvo esto! Siempre habría querido aprender a jugar al hockey. Y más que nada, a ser un buen jugador de hockey. Solo que no sabía cómo. ¿Cómo lo lograste, hermano Seferino? Pues tenía dos opciones. Aprender por mi cuenta a ser un buen jugador. ¡Wow! ¡Wow! ¡Auch! O conseguirme un entrenador que me enseñe a ser un buen jugador haciendo lo siguiente: preparándome bien, entrenando y alimentándome bien. ¿Por cuál creen que me decidí? Te conseguiste un entrenador. Exactamente. ¿Y saben por qué? Porque tenía que aprender de un experto. Experto es aquel que sabe más que otros sobre algo en particular. Hay expertos en atletismo, arte, matemáticas, construcción y muchísimas cosas más. Mi entrenador era experto en hockey. Y así como un entrenador o un profesor puede ayudarnos a destacar en alguna disciplina, Dios nos ha dado medios especiales para ayudarnos a convertirnos en buenos seguidores de su Hijo Jesús. Algunos de esos medios que Dios nos ha dado son su palabra para instruirnos, su iglesia para guiarnos, los santos para ayudarnos, nuestra familia de la fe para alentarnos, la oración para comunicarnos con Él. Y hay otra cosa más que es muy especial, algo que necesitamos en cada etapa importante de nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta que estamos listos para regresar a su lado en el cielo. Verán,
Dios no nos trae al mundo y luego nos dice: ah, listo, ahora vayan y arréglenselas como mejor puedan. De ninguna manera. Dios sabe que necesitamos ayuda para llevar una vida buena y feliz. ¿Y cómo nos da o dispensa esa ayuda? Por medio de los sacramentos. Repitan conmigo. ¡Los sacramentos! Quizás se pregunten, pero ¿qué es un sacramento? Son señales eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por medio de los cuales se nos dispensa vida divina. ¿Se quedaron preguntándose qué quiere decir todo eso? Bueno, puesto de otra forma, significa que los sacramentos son regalos que Dios nos da por medio de Jesús. Y con ellos nos comparte su poder para que permanezcamos muy cerquita de Él. ¡Fantástico!, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Saben cuántos sacramentos existen? 7. ¡Correcto! Hay 7 sacramentos. Ahora bien, no es que los recibamos en ese orden. Este es simplemente el orden en que se los explicaré. Y uno de los sacramentos al servicio de la comunión es el sacramento del matrimonio. ¿El matrimonio? Ajá. El matrimonio es un regalo que se nos concedió desde el mismísimo principio de la creación, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno. El matrimonio es una vocación. La palabra vocación viene de un vocablo griego que significa llamar. ¡Janie! ¡Mikey! ¡Oh, Rusty! Cuando recibes una llamada, ¿qué haces? ¿Hola? ¡Oh, hola! Respondes. Las personas reciben toda clase de llamadas, algo que resuena en su corazón y las invita a hacer o ser algo en particular. Hay quienes son llamados a ser maestros, artistas, científicos o sacerdotes, o monjas y monjes, y cosas por el estilo. Se esfuerzan por lograr hacer aquello para lo que fueron llamados. El matrimonio también es una vocación, un llamado. ¿Por qué? Porque el matrimonio es para siempre. El matrimonio es una decisión muy importante. El matrimonio de la pareja es muy importante para Dios y la familia que tendrán. La pareja casada vivirá algunos días magníficos y otros un poco tristes. Tendrán que hacer todo lo posible por amar y proteger su unión. Y por eso, la pareja que está pensando en casarse debería reunirse con un sacerdote o un diácono para hablar del matrimonio. Y orando podrán pedirle a Dios que los oriente y los guíe. Si después de eso la pareja decide que está lista para el matrimonio, harán una ceremonia importante. Para poder casarse por la Iglesia Católica, al menos uno de los miembros de la pareja debe ser católico. Es un evento muy importante. El hombre y la mujer se presentarán delante de Dios, el sacerdote y sus familiares y amigos para hacerle ciertas promesas a Dios y también el uno al otro. Tras la ceremonia, ya estarán listos para vivir juntos, criar una familia y ser una bendición el uno para el otro y para su comunidad. No todos son llamados a casarse. También hay algunas personas, aparte de los sacerdotes y las monjas, a quienes Dios llama a permanecer solteras. Pero para quienes son llamados a casarse, el matrimonio es un regalo muy especial. Orden sacerdotal. Repítanlo conmigo. ¡Orden sacerdotal! Veamos, ¿qué significa eso? Pues no se trata de un sacerdote que anda por ahí dándole órdenes a todo el mundo. No hagan eso, ni eso tampoco. Vengan aquí. Vaya para allá. La bendición. No se trata de eso. El sacramento del orden sacerdotal es otro don de Dios para nuestra comunidad. Es el llamado a hacerse sacerdote. Dios bendice a su pueblo con este sacramento tan especial y por medio de él le da pastores amorosos y dedicados. Como un pastor que cuida de las ovejas de Dios. Los sacerdotes hacen su trabajo tal como Jesús hacía el suyo.
Los sacerdotes pasan tiempo a solas con Dios rezando por las personas de las que cuidan. También dedican tiempo al estudio de la palabra de Dios para asegurarse de orientar a su gente como corresponde. Los sacerdotes nos dirigen en la misa como representantes de Jesús y nos apacientan tal como Jesús apacentaba a las personas que lo seguían. Los sacerdotes nos quieren mucho y por eso nos corrigen cuando lo necesitamos. Los sacerdotes son personas especiales y, sin embargo, al igual que Jesús, se cansan y necesitan descansar. Ser sacerdote no es fácil. Tenemos que rezar por nuestros sacerdotes y nuestros obispos. Esos hombres tan valientes que obedecen el llamado de Dios y dedican la vida a cuidar de su pueblo. Y no podemos olvidarnos de la responsabilidad tan importante que los diáconos tienen en la iglesia. Ellos no son ordenados sacerdotes, pero aún así reciben este sacramento y comparten en algunos de los ministerios del presbiterio. A Dios no se le escapa ni un detalle, y por medio de los sacramentos nos extiende su gracia desde el momento en que nacemos hasta el momento en que nos vamos a casa con Él, al cielo. Gracias a Dios por los sacramentos, por todos y cada uno. ¿Cuántos eran en total? 7. El sacramento del bautismo, el sacramento de la Sagrada Comunión, el sacramento de la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden sacerdotal, el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Muy bien. Cada uno es un regalo de Dios que nos concede Jesús. Y por medio de ellos, comparte con nosotros su poder para ayudarnos a permanecer cerca de Él. La Iglesia nos enseña. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctus Concilium 7, nos dice: Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Y el Catecismo de la Iglesia Católica afirma: los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por ella porque ella es sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Y existen para ella porque son sacramentos que constituyen la Iglesia. Conociendo a Carlos de Foucauld. Hoy vamos a hablar de un gran pecador y un gran santo. Charles de Foucauld nace el 15 de septiembre de 1858 en Estrasburgo, Francia, en una familia muy acomodada. Su padre y su madre pues, le inculcan desde muy pequeño la fe católica. De hecho, él dice que el primer recuerdo que tiene de su vida es ver a su madre rezar. Y sí que le ponen en el corazón un amor muy grande por los sacramentos, por los sacerdotes, un respeto sobre todo. Pero queda huérfano a los 6 años. Su padre y su madre mueren, queda en manos de sus abuelos. Su abuelo era un militar de pura cepa, por así decir. Y bueno, aunque tiene mucha disciplina, a la vez es muy mimado, le tienen muy mimado. Y como es una familia muy acomodada, empieza muy pronto a caer en la pereza, en el egoísmo, en todo lo que es satisfacción de las pasiones más bajas, ¿no? A los 12 años él dice que ya empieza a tener una vaciedad muy grande, y a los 17 años escribe: yo dormía mucho, comía mucho, pensaba poco, y más que un hombre yo era un cerdo, porque empieza a darse totalmente a los vicios, al pecado. Él dice, yo organizaba fiestas continuamente, parecía que tenía una vida plena, una juventud loca totalmente. De hecho, sus amigos en sus escritos lo dicen, dice, tú no sabes lo que es la vida si no has visto a Charles de Foucauld con una copa de vino tirado en un diván. No hay lugar para Dios en él, pero es una gran contradicción porque lo busca sin parar, lo busca en los vicios, lo busca en una vida de pecado, lo busca en satisfacer las pasiones más bajas.
organiza continuamente fiestas, siempre parece que está rodeado de amigos, una eterna alegría, y sin embargo él dice, en medio de las fiestas que yo mismo organizaba y que estaba lleno de locuras, tenía una gran vaciedad, un gran vacío que no se llenaba con nada. A los 20 años muere su abuelo y hereda una gran fortuna. Intentará satisfacer pues, todos sus vicios y todos sus deseos de llenar esa vaciedad pues, con 1000 pecados. Él de hecho empieza una relación con una mujer, empieza a vivir de manera desordenada con ella. Entra en el ejército no por convicción, sino bueno, pues por seguir un poco la línea familiar. En el ejército no se hacen cargo de él porque era totalmente indisciplinado, no le importaba nada, no se tomaba nada con seriedad, intentan echarle, bueno, él se va. Y él dice, bueno, como tenía que hacer algo en mi vida, pues me di a la aventura, intentó empezar a recorrer África, fue por Marruecos, Argelia, para hacer investigaciones puramente mundanas. Ahí se encuentra con Dios, con que es un pueblo que es muy religioso, principalmente islámico, descubre el Islam, empieza a leer el Corán, se siente muy atraído por toda esa gente que reza, ¿no? Que se somete a un Dios que sabe que existe, y eso a él le empieza a mover, ¿no? A decir, bueno, Dios, si existes, házmelo saber. Él dice, yo no sé por qué, pero tenía esa oración dentro. A los 28 años vuelve a Francia y allí se reencuentra con alguien muy querido para él, que era una prima suya, que se llama Marie. Ella era muy religiosa, una mujer muy cercana a Dios, que tiene un director espiritual, el padre Ubelin. Ella, por amor a Charles, pues se lo quiere presentar, se lo presenta, de hecho. Charles de Foucauld, que en ese momento pues eso empieza a buscar de alguna manera pues ese sentido religioso de la vida, se encuentra con él simplemente para hablar de religión, ¿no? por curiosidad un poco más bien. Y el padre Ubelin cuenta que cómo iba a conocer él a Dios o captar algo de Dios si tenía un corazón duro, ¿no? E impuro. Entonces le dice, confiésate. Charles de Foucauld empieza a confesarse con él y terminada la confesión, él le dice, comulgue. Al comulgar, llega Dios a su alma. Un alma oscura se convierte en un alma llena de luz, llena de amor. Él dice, desde ese momento me persuadí de que Dios existía y no pude vivir sino para Él. Entra en la vida religiosa, entra en la trapa, buscándole a Él, buscando la pobreza, buscando imitar a Jesucristo. Está varios años en una trapa en Siria, luego bueno, ve que quieren más pobreza, que busca más pobreza que el Señor, le pide más pobreza y un abandono, un ocultamiento más grande. Sus superiores también lo ven y bueno, marcha como jardinero, como sacristán un poco a unas clarisas en Tierra Santa, en Nazaret. Allí vive en una pobreza absoluta, sirviendo al Señor, sirviendo a aquel que le ha llamado y que todavía no sabe muy bien qué quiere de él, pero lo que sí va percibiendo es que tiene que ocultarse, ¿no? Que desde la vida oculta, desde la oración, desde la contemplación solo de Dios en la Eucaristía, es como puede salvar las almas, es como el Señor le dice que puede engrandecer esa alma que se ha arrastrado tanto por el mundo, ¿no? Termina finalmente siendo ordenado sacerdote y en África vuelve a Argelia y desde allí en una cabaña muy pobre, en medio de los tuaregs, vive y se santifica en una cabañita él escondido, adorando, contemplando. Él dice, quiero ser como polvo a vuestros pies, ¿no? Los pies del Señor en la Eucaristía. La gran enseñanza, entre muchas otras que podemos sacar de Charles de Foucauld, es que solo mirándole a Él, solo mirando a Jesús en la Eucaristía, solo adorándole, contemplándole, escuchándole, como hace, él lo decía, como hace un enamorado, ¿no? Como hace un enamorado con su amada, una amada con su amado, mirándole, es como se entiende, ¿no? Para qué estamos aquí, el por qué estamos aquí, para qué nos ha creado y cómo podemos amarle y cómo podemos salvar a las almas. Pues pidamos ayuda a Charles de Foucauld para que nuestras almas sean grandes como la suya, para que en medio de nuestra vida diaria, que puede ser muy sencilla y muy oculta, podamos salvar muchas almas, podamos amar a Dios y podamos ser dignos hijos de Dios. Catequesis para niños. La fuerza de la gracia divina cambió totalmente la vida de este personaje y nos da esperanza de que también nuestra vida pueda cambiar. Profundización de la experiencia. Para profundizar en el tema nos preguntamos, ¿qué son los sacramentos?
Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Sus ritos significan y realizan la gracia propia de cada sacramento. Los 7 sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, sacramentos de la sanación, reconciliación y unción de enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden sacerdotal y matrimonio. Son 7 regalos que Jesús nos ha dado y que nos ayudan a alcanzar el reino de Dios y a estar más cerca a Él. ¿Ya saben de qué hablamos? Hablaremos de los sacramentos. Los sacramentos son un regalo de Dios, los cuales nos fortalecen, alimentan y aumentan nuestra amistad con Jesús. Vayamos a ver cuáles son los sacramentos. Primer sacramento, el bautizo. Todos nosotros nacemos con el pecado original, el que dejaron Adán y Eva al desobedecer a Dios. Para que nosotros podamos estar limpios de este pecado, recibir a Dios como nuestro Padre y ser parte de la Iglesia, necesitamos el sacramento del bautizo. Segundo sacramento, Eucaristía o primera comunión. El milagro del amor que Dios nos tiene a todos nosotros es el que todos los días Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, haciendo que sea el alimento perfecto para nuestra vida. Al recibir la hostia, nosotros recibimos verdaderamente a Jesús. Tercer sacramento, la confirmación. Con este sacramento nosotros nos convertimos en super soldados de Dios, así como lo hicieron sus apóstoles. En este sacramento nosotros le decimos nuevamente a Dios: quiero seguirte y ser un discípulo de Jesús. Una promesa que quizás no recordábamos porque éramos muy niños cuando nos bautizaron. El día de nuestra confirmación, el Espíritu Santo baja sobre nosotros y nos impulsa a proclamar la palabra de Cristo como un super soldado. Cuarto sacramento, la reconciliación. Este sacramento es un regalazo que Dios nos da, ya que Él, por medio del sacerdote, quien es un super soldado enviado por Dios, escucha nuestros pecados y nos perdona en nombre de Jesús. Ojito aquí, que quien perdona nuestros pecados no es el sacerdote, sino Jesús. El sacerdote le hace una promesa a Dios de no contar nunca tus pecados. Quinto sacramento, la unción de los enfermos. Cuando alguien está muy enfermo o tal vez esté en sus últimos días, necesita pronto la ayuda de Dios para encontrar la sanación en su alma y recibir así la voluntad de Dios. Y recuerda que si tenemos mucha fe, Dios nos puede cumplir el milagro de sanar a la persona que esté enferma. Para este sacramento, el sacerdote unge al enfermo poniéndolo en las manos de Dios. Sexto sacramento, orden sacerdotal. Este sacramento solo lo reciben aquellos hombres que sienten que en su corazón quieren servir a Dios para siempre. La única forma de saber si somos elegidos es conversando con Dios, teniendo los otros sacramentos, leyendo la Biblia y siendo siempre amigos de Él. Séptimo sacramento, matrimonio. Es la unión entre un hombre y una mujer, quienes enamorados de Dios reciben esta hermosa bendición. Ojo aquí, que esta unión también es para siempre. Y el modelo que sigue este sacramento es el de la Sagrada Familia, compuesta por Jesús, la Virgen María y José. Esperamos que les haya gustado el video. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Mensaje. Los sacramentos nos acercan más a Jesús. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Compromiso cristiano. Quizás damos poca importancia a los sacramentos. De hecho, cuando se acerca el día de recibirlos, nos preocupa más la ropa, la fiesta, los regalos, que el recibirlo con plenitud. Con este canto aprenderemos los 7 sacramentos. Luz Helena nos ayudará a cantar y a recordarlos. Pero empiezas cantando tú. De acuerdo, está bien. ¡Comenzamos! Pues así como los colores de la luz son 7 y los días de la semana son 7, también los sacramentos de nuestra iglesia son 7. Y los vamos a aprender cantando. Primero en español
y luego en inglés. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción, y me los voy a aprender. ¿Todos listos? ¡Sí! 1, 2, 3. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio. ¡Muy bien! Son 7 sacramentos, muy listo seré, porque poder decirlos también en inglés. Son 7 sacramentos, muy listo seré. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción, y me los voy a aprender. ¿Todos listos? ¡Sí! 1, 2, 3. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio. ¡Muy bien! Son 7 sacramentos, muy listo seré, porque poder decirlos también en inglés. Son 7 sacramentos, muy listo seré. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción, y me los voy a aprender. ¿Todos listos? ¡Sí! 1, 2, 3. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio. ¡Muy bien! Son 7 sacramentos, muy listo seré, porque poder decirlos también en inglés. Son 7 sacramentos, muy listo seré. Celebración. Ante una imagen puestos todos en pie, repetimos esta oración. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos regales un corazón sencillo y agradecido, que sea capaz de verte en las pequeñas cosas de la vida. Que viva en alegría mi bautismo, que me prepare sin miedo a confesar mi falta, que desee cada día recibir tu cuerpo y sangre, que luche por llegar a ser cada día un poco mejor. Concédenos a la familia un corazón que no envidie a los demás, que jamás nos peleemos, que seamos generosos con los demás y que amemos a nuestra Madre María. Amén. Catequesis para niños. Aquí terminamos, queridos niños. Nos vemos en un próximo encuentro. Hasta la próxima, queridos amiguitos. Que Dios los bendiga. Nos despedimos. Que el Señor derrame todas las bendiciones sobre sus familias. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó Catequesis para niños. Un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesús, Jesús! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños.